Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Muy buenas noches. Estamos todavía con la resaca de esos días intensos que hemos pasado en compañía del Santo Padre aquí en España en su visita pues a Madrid, a Barcelona, a las Islas Canarias. Una visita inolvidable que, bueno, pues merece la pena que la reposemos y que la dejemos calar hondamente en el corazón y en la cabeza de todos nosotros, porque la verdad es que ha dejado mensajes pues impresionantes el Santo Padre. Quería referirme, de hecho, al comienzo de este Ágora Universitaria, al maravilloso encuentro que hubo en el Movistar Arena el pasado domingo, día 7, en el que el Papa se encontró no solo con el mundo del arte y del deporte, porque todos vimos a Carolina Marín y escuchamos. Merece la pena muchísimo volver a escuchar y a pasar por el corazón también pues la intervención de Antonio Banderas. También fue el momento en el que se encontró de una forma más clara, más directa con el mundo universitario, no solo con los miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes, muchos de ellos universitarios, que se dieron cita la noche precedente en la Plaza de Lima, sino aquí de una forma más institucional con el mundo universitario, profesores, autoridades académicas que intervinieron también en el acto. Y en ese encuentro el Papa León nos dijo que en el ADN de nuestra sociedad está la búsqueda del bien común y que es cuestión también de poder poner en valor todo aquello que ese deseo del bien, de belleza, de la verdad, esa aspiración profundamente humana y de nuestra experiencia plurisecular es proponer, o la Iglesia propone, caminos para una vida digna y el bien común. Y de hecho decía que nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad para producir, para innovar, para comunicar, y sin embargo parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que ésta genera. Y cuando leemos estas palabras del Papa León, o las volvemos a escuchar, y pensamos también pues en la figura de Gaudí, a la que rendía homenaje de alguna forma el Papa el miércoles pasado, pues nos damos cuenta de ese cambio de perspectiva que muchas veces nos falta, esa mirada a largo plazo, esa mentalidad que algunos llaman mentalidad de catedral. Leía que en una televisión francesa alababan la figura de Gaudí, de cómo él supo crear algo maravilloso para generaciones, para una generación que él ya no conocería, y cómo en nuestra generación muchas veces nos cuesta construir algo que no sea para nosotros mismos. Pues quizás la cultura cristiana es esta cultura que tiene esa mirada a largo plazo. La cultura cristiana es esta cultura que mira mucho más allá de los límites de nuestra generación, porque es la cultura que vive en un Dios que es misericordioso por miles y miles de generaciones y que tiene la mirada fija en el reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor al comienzo de este Ágora Universitaria que nos ayude a alzar la mirada, a fijarla en Él y a ponerla verdaderamente en construir el reino, no para nosotros, sino para el Señor. Esto es Ágora Universitaria, yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado para las universidades y la cultura aquí en Santiago de Compostela, y aquí comienza pues nuestro programa. Aquí en Ágora Universitaria una de las cosas que tenemos muy claras es que no podemos estar nunca solos en nuestro camino con el Señor, y por eso pues todos los meses invitamos a que esté con nosotros, bueno, cada 4 semanas, que es la periodicidad de Ágora Universitaria, invitamos a que esté con nosotros Javier García Rodríguez, que es sacerdote diocesano y aquí en nuestra diócesis en Santiago de Compostela es el delegado para la juventud y la infancia y el delegado para el primer anuncio. Bienvenido, Javi, una semana más aquí. Oye, muchísimas gracias. Una vez más aquí a Ágora Universitaria. Encantado de estar en los micrófonos de Radio María. Vamos, ya sabes. La gente en Radio María sabe que tú eres habitual.
Vivan los habituales. Vivan los habituales. Cuéntanos, Javi, de qué nos quieres hablar hoy para no estar nunca Mira, y solos. antes de eso, no menos habitual que tú. Que Bueno, tú participas también en varios programas. Pero no estoy en el Dios de cada día, que es el más cotidiano de todos los programas de Radio María. Es el más casi. cotidiano, sí, junto con los laudes, la misa. Sí. Es fantástico tener a Radio María. Pues mira, el mes pasado tratábamos el tema de la libertad y este mes de junio vamos a dar un paso más. Vamos a meternos ya en el tema del discernimiento, porque el discernimiento está vinculado a la decisión. ¿Vale? Por eso se trata de, sobre todo nosotros queremos proponer a los jóvenes que tomen decisiones en su vida y decisiones además que sean importantes y que les conduzcan a la santidad. Por eso con respecto... Esas opciones fundamentales, por utilizar un término de la teología moral, ¿no? Opciones fundamentales. ¿No? Por eso el tema de las decisiones está vinculado al discernimiento. Claro, todo el discernimiento está encaminado a decidir. O sea, no solamente a ver qué me pide Dios, qué es lo que Dios pide, ¿vale? Pero una vez que lo descubres, te decides por lo que Dios te pide. Sí, porque ¿no? hay mucha gente que discierne mucho pero no decide nada. Efectivamente, que este es el tema grandioso, ¿no? El discernimiento va encaminado a la decisión, la decisión va encaminada a la acción, al cambio de vida, ¿no? Es muy importante. Por eso, antes de dar unas notas como muy básicas sobre el tema del discernimiento. El primer punto es que la gente a veces se plantea demasiado que tiene que discernirlo todo. Y yo siempre les digo, mira, hay una primera cosa que nunca hay que discernir, que es si algo es pecado o no es pecado. Claro. O sea, el primer discernimiento nos lo dan los mandamientos de la ley de Dios. Si es pecado, no es de Dios. Punto. Si no es pecado, vamos a plantearnos si Dios quiere eso de ti ahora o no. El discernimiento no es entre el bien y el mal, sino entre dos bienes distintos. Efectivamente. Entonces, este es el primer paso que hay que aclarar, porque creo que cuando la gente plantea una cosa que tiene una raíz de pecado, es un pecado claramente, no hace falta discernir. Ya sabemos, esos pecados o no es de Dios, no puede venir de Dios, ¿no? Malo es cuando, sin embargo, discernimos como cosas malas cosas de Dios, que aquí es donde vienen los verdaderos problemas, no solo morales, sino luego también vitales, ¿no? Cuando por mal intentamos situar el mal como dentro del proceso, como elemento dentro del proceso de discernimiento. Es cierto que luego, a ver, no es todo blanco y negro, que en la vida hay grises, que hay mal que se presenta bajo apariencia de bien, como diría San Ignacio, que incluso pues puede haber entre dos males, a veces estamos forzados a elegir entre dos males, y hay que intentar entender cuál es el mal menor. Pero entre el bien y el mal no hay... Claro. Punto. No hay discernimiento posible. No hay discernimiento posible. ¿Qué es voluntad de Dios? El bien. ¿El pecado es voluntad de Dios? No. Nunca. Ya está. Nunca es voluntad de Dios. Segundo paso, quien haya ya adquirido pues esta costumbre de descubrir que el mal no es voluntad de Dios, tendría que dar un segundo paso muy importante. Cuando nos preguntamos qué es de Dios, normalmente lo que es de Dios muchas veces nos viene dado por la palabra de Dios. Claro. Que la palabra, nosotros los católicos entendemos que no solamente la Biblia, sino que es la Biblia junto con la tradición. Y luego también interpretada por el magisterio. En cada momento. Eso es. Entonces, pero el magisterio no es palabra de Dios. Claro. Magisterio es la interpretación pero nos autorizada ayuda de la Iglesia. Interpretarla, eso es. Entonces, hay ciertas cosas que ya vemos que por la Escritura, la tradición, la vida de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, pues ciertas cosas que ya sabemos, ya nos dicen que eso es de Dios o que no es de Dios, ¿no? Uno no se lo tiene que plantear, porque uno ya lo tiene, ya tiene que acudir, ¿no?, a lo que Dios nos dice. Entonces, no trata solamente el bien y el mal, sino que ya va un poquito más allá. Porque Jesús a veces nos habla ya en claves de un amor mayor, que ya no es un tema de pecado. Entonces, Jesús, por ejemplo, en el Evangelio te dice, alguien te pide una milla, camina 2. No, o sea, te dice cosas concretas. Piden tu capa, dale tu manto, dale tu manto también, ¿no? Hay como que en la Escritura Jesús nos va diciendo ciertas cosas, no de realizar una lectura literal, ¿no? Pues si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso lo dice el Evangelio, pero no es algo que tenemos que leer de forma literal. Sí, bueno, Orígenes, un gran exegeta espiritual, lo entendió un poco literal ese. Pero ahí se le fue la pinza. Se fue de onda. Sino que nosotros interpretamos que Jesús nos hace una llamada a una entrega mayor, una radicalidad evangélica, ¿no? Y a un rechazo absoluto de aquello que nos conduce al pecado. Eso es. Entonces, este sería como el segundo nivel de discernimiento. El primero,
el bien y el mal, que lo tenemos claro, los mandamientos que nos hablan del bien. El segundo ya, el que nos da la palabra de Dios, el magisterio, la tradición, el magisterio que lo interpreta, que nos habla de un amor mayor. Y luego ya viene el tercer punto, que sería el poder tomar decisiones grandes en nuestra vida y también decisiones en nuestra vida corriente, que para esto es donde ya usamos normalmente el arte del discernimiento. El discernimiento, que es un arte, el discernimiento que en la vida de la Iglesia se lleva a cabo ya desde los principios, desde el origen del cristianismo, ¿no? Este discernimiento que de forma magistral ha sido, yo creo que tematizado, diría, por San Ignacio de Loyola. San Ignacio es el gran maestro del arte del discernimiento, ¿no? Sus ejercicios espirituales... Era un poco cuadriculado, entonces él nos dejó todo muy cuadriculado para que podamos aprender. Sí, porque tenía esta mente marcial. Sí, entonces, él era militar, y efectivamente. Él en ese sentido, pues deja las cosas como muy claritas, y para los que vamos detrás es muy fácil aprender de él. Y a día de hoy pues seguimos bebiendo de esa fuente, sobre todo que es San Ignacio de Loyola. Hombre, hay más grandes maestros, ¿no? Pero San Ignacio es un poco el paradigma para trabajar el don del discernimiento, ¿no? Cómo realizar este discernimiento en nuestra vida espiritual, de saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, o lo que es de Dios o lo que es del mal espíritu, como llama él, o lo que es de Dios o es algo nuestro propio, claro, que proviene pues de nuestra carnalidad, de nuestro egoísmo, ¿no? Y en esto San Ignacio de Loyola es un grande que nos enseña pues muchísimas cosas. Hay dos grandes movimientos en el alma que San Ignacio enseguida se da cuenta, que es la consolación y la desolación. O lo que nos da gustirrining y lo que nos pone así un poco inquietos, por decirlo en lenguaje así un poco vulgar, bajo, llano. San Ignacio se da cuenta, lo cuenta él en su propia autobiografía, cuando tiene que volver a casa de su hermano, y su cuñada, que ejerce casi como una madre con él, después de casi perder una pierna en la batalla en Pamplona, con los franceses cae Pamplona y a él se lo llevan para Loyola. Y en Loyola lo cuidan y él le pide a su cuñada pues que le dé libros de caballería. A lo que su cuñada le dice que no tiene, que solamente hay libros de santos y la vida de Cristo, que es lo único que tiene para leer. Claro, en aquel momento no había Netflix, no había Amazon Prime, no había este tipo de cosas. Apple TV, sí, digo por no hacerle publicidad a todo el mundo. Todas las que hay. Hacemos publicidad a todos. Filmin. Sí, todas las que hay. Y entonces él pues tuvo que, bueno, pues dedicarse en su tiempo libre, que tenía muchísimo, que estaba postrado en cama, pues a leer libros sobre la vida de Cristo, el libro sobre la vida de Cristo y también la Flor Santorum, sobre los santos. Los santos, sí. Esto provocó en él, se dio cuenta de que cuando leía la vida de Cristo, la vida de los santos, su corazón se inflamaba, se llenaba. Y él empezaba a decir, wow, si San Francisco de Asís fue tan pobre, yo más. Si Santo Domingo predicó, estudió para vencer las herejías y seguir la verdad, yo más, ¿no? Se empezó a ilusionar con todo lo que leía. Se le llenaba el corazón de gozo. Y él decía, en esos momentos sentía un gozo enorme cuando me acercaba a Dios a través de esas lecturas. Dice, y en otros tiempos que yo pasaba embebido en mis batallas más quijotescas, ¿no? Batallas de caballeros y tal, los libros de caballería que él había leído antiguamente, dice, como pozo interior me quedaba una mayor tristeza. Y enseguida empecé a distinguir lo que era consolación, que el buen espíritu me movía, ¿no? A darme a Dios, a entregarme, y lo que era la desolación, que era entrar pues en esa tristeza, en ese mirarse a uno mismo. Y aquí él comienza a descubrir que el espíritu le mueve o bien a consolación o bien a desolación, y que nuestra vida espiritual normalmente vivimos ese efecto de la consolación y la desolación. Este es el primer gran punto que Ignacio de Loyola descubre. Esto es importante porque hay que enseñarle a nuestros jóvenes, a los que acompañamos, que a lo largo de su vida van a ser movidos por el buen espíritu, por el mal espíritu. Habrá momentos de consolación, momentos de desolación. Y el primer mensaje que hay que lanzarles es que todo forma parte de la vida espiritual. Todo. Pues cuando están bien es genial, pero cuando están mal piensan que han perdido la fe, que están lejos de Dios. Además estamos en una sociedad que es muy emotiva, pero en una clave... Donde es absolutizado el sentir, sí. Una clave hedonista, y aquello que no me produce placer,
pues no. Y de hecho, San Ignacio llega a decir que hay momentos de desolación que Dios permite para darme una bofetada para que espabile. Claro. No, y luego es claro también que los momentos de desolación son momentos de crecimiento. De crecimiento. Hay que insistirle mucho a estos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el momento de desolación, yo les digo, es cuando Dios cava hondo. O sea, hasta ahora, pues el Señor está, no sé, un árbol muy superficial, pero ahora que llega el momento de desolación, el Señor comienza a cavar hondo para que las raíces se vayan anclando en ti, ¿no? El momento de desolación es un momento en que se pasa mal, es un momento que hay que pasarlo como podamos en algún caso, no con grandes heroicidades, pero sobre todo un momento de crecimiento, porque ya no sigues a Dios por lo que te da, sino que le sigues porque le empiezas a querer. Claro. Porque le quieres. Por eso Jesús, aquella pregunta que hacía en el Evangelio, ¿no? ¿Os queréis marchar vosotros también, no? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Porque había multiplicado los panes, los había alimentado. Este lenguaje es muy duro, ¿quién lo va a soportar? Dice, ¿me seguís solo porque os he alimentado? O sea, porque os he dado de comer. ¿O me seguís por el verdadero alimento? Y es lo que el Señor pues también nos propone. Por eso esos dos movimientos, consolación y desolación. Al discernir hay que descubrir que los dos movimientos forman parte de nuestra vida espiritual. Normalmente cuando vivimos un momento de desolación, la gente suele culparse. Solemos encontrar una causa en nosotros mismos. Es culpa mía, soy muy frívolo, soy perezoso, me he dejado llevar, tal... Y en realidad a veces es el Señor quien nos mete en ese tiempo de desolación. Puede ser que en alguna ocasión sí que sea pues porque hemos perdido el pulso en la vida espiritual o la tensión hacia la santidad. Pero hay que entender que a veces no, que a veces Dios pues necesita meternos en esa desolación para echar raíces en nosotros. Por eso el primer gran mensaje, repito, que decíamos antes, es indicar a nuestros jóvenes que esto es lo normal en nuestra vida espiritual, que habrá momentos de consolación y momentos de desolación. Y hay que decirles también que en los momentos de desolación, como dice San Ignacio, no hacer mudanza. Pero no además, hacer cambio. Que es una cosa muy de sentido común, porque incluso físicamente, psicológicamente, nosotros no somos máquinas, tenemos nuestros biorritmos. Y hay gente que en primavera está pletórica y luego en otoño decae, o al revés, o sea, y que todos tenemos nuestros ritmos, y lo mismo en nuestra vida espiritual. Es como la respiración del alma, estos momentos entre consolación, desolación también. Por eso la desolación no es un momento para decidir, porque uno va a decir lo negativo, pero lo mismo vitalmente, ¿no? Cuando estás mal, depresivo y tal, no es momento de tomar decisiones. Dejo a mi mujer, dejo mi trabajo. No. Primero cúrate. Sigue eso, primero cúrate, pero hay que seguir, o sea, claro. Porque es la gran decisión de tu vida, ¿no? Esto es como muy importante plantearlo. Bueno, y después de esto, solamente de indicar que hay momentos de desolación y momentos de consolación e integrarlos en nuestra vida espiritual, llega el momento, hoy voy a hablar de las grandes elecciones vitales. Vale. Vitales. ¿Cómo tomar una gran decisión vital? Cuando me refiero a decisión vital, lo que me refiero ante todo es una decisión vocacional. Cómo descubrir a qué Dios me llama y cómo lanzarme a ello. San Ignacio nos habla en la segunda semana de 3 modos de elección. Sí. Porque él además es muy sabio en esto y nos lo dice de una forma como muy muy clara. Dice que él llama a los 3 tiempos de elección, que son para 3 momentos distintos de la vida, indicando también previamente que si tú ya has tomado una decisión de por vida, que no la cambies. Por ejemplo, eres sacerdote. Punto. ¿Te has casado? O sea, si has decidido ya algo de por vida, abraza esa vocación, ¿no? No la pongas siempre en duda constantemente. Pero los 3 modos de elección nos dice, el primer modo de elección, el primer momento de elección es el ver con mucha claridad. Dios te llama a algo, lo ves con tanta claridad, lánzate. Punto. Hay ejemplos como muy claros, ¿no? Yo recuerdo Gonzalo Mazarrasa, este sacerdote de la diócesis de Toledo, compositor de tantas canciones. Que cantamos tanto, además. Tantos cantos que cantamos de él. A ti y a mí nos gusta mucho. Sí. Gonzalo Mazarrasa, yo le tengo escuchado a él, que el día que descubrió su vocación, él dijo... Esto lo cuento porque lo contó él, y lo contó delante de muchos jóvenes en una peregrinación, que estaba delante de la Virgen del Pilar, que estaba con su novia, estaban los dos rezando allí en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, y sintió como la Virgen le decía, quiero que seas mi sacerdote. Punto.
Y él, en un momento determinado, se lo dice a la que era su novia. La Virgen me está pidiendo que sea su sacerdote. Y esto provocó, lo vio tan claro, que entró en el seminario. Y a día de hoy sigue siendo sacerdote, ya cerca de los 50 años de ordenación. Llevará, no sé, pero mucho tiempo ya ordenado. Él sí que nos contó luego que su chica se casó y que es madre de familia numerosa. Pero que el Señor se lo dijo tan claro, que no había ningún tipo de duda. Claro. Se lo manifestó de una forma muy clara, muy latente. Este sería el primer modo de elección. Cuando vemos con tanta claridad que esa claridad no es una claridad que nos deslumbre, que nos deja atontados, sino es una claridad que nos ilumina. Vale. O sea, que lo ilumina muy claramente, lo vemos muy claro lo que tenemos que hacer. Este es el primer tiempo de elección. Segundo tiempo de elección. Si lo descubres en este tiempo no hace falta pasar al segundo, pero si no lo ves con tanta claridad tienes que pasar al segundo tiempo. El segundo tiempo, dice San Ignacio de Loyola, es un tiempo que llama a él donde hay que trabajarlo con consolaciones, desolaciones, discreción de espíritus, saber lo que va haciendo el Espíritu Santo en ti, cómo te va moviendo, cómo te va ayudando. Dice él que en este caso tiene que trabajar mucho la fe, tiene que iluminar también nuestra razón. Y ahí es donde entran esas reglas de discernimiento, con las que Ignacio nos enseña a entender qué significa esa consolación o qué significa esa desolación. Eso es. Y ahí ya podríamos proponer a la gente hacer tareas muy concretas, ¿no? Pues eso, yo que sé, elaboro un listado, cosas a favor, cosas en contra, ¿no? De esta decisión. A ver, puede ser que a lo mejor alguno de los listados tenga más puntos y sin embargo tengan menos fuerza. Porque y otros no solo es la cantidad, es la calidad. Puntos, claro. Entonces ya ayudarle a la gente, vamos a discernir con la razón iluminada por la fe. Claro, ¿no? de hecho, yo con algún amigo sacerdote jesuita y me decía, no, a veces incluso es bueno hacer dos listas, los pros y contras de tomar la decisión y los pros y contras de tomar la decisión contraria. Claro. Y ya con todo delante ir también valorando, ¿no? O sea, hasta ese punto a veces llega, ¿no? La razón, el sentido común iluminado por la fe. Y es un tiempo que requiere trabajo por nuestra parte, de estar a la escucha de Dios. O sea, no es solamente un trabajo humano, ¿no? Como una decisión que vas a tomar, pues yo que sé, me compro este piso o este coche o este otro y veo las características que tiene uno y otro y me decido. No es solamente eso, sino que es con la razón iluminada por la fe. O sea, tú realizas un trabajo iluminado por Dios y por la acción del Espíritu Santo y el pozo también que va dejando en tu interior toda esta situación. Por eso ahí, esta segunda parte, este segundo tiempo de elección requiere por nuestra parte un trabajo mayor. Que nos sentemos, lo trabajemos, que hagamos el examen de discernimiento a la noche, ver lo que Dios va poniendo en el corazón, andar ahí. O sea, ver cuáles son esos pozos que va dejando el día, ¿no? Para entender cómo va a estar respirando nuestro corazón. Y tercer tiempo de elección, si ni el primero ni el segundo nos llevan a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, San Ignacio habla de un tercer tiempo de elección, que él dice que es un tiempo tranquilo. Es un tiempo tranquilo, donde tú delante de Dios, con tranquilidad, con paz, con gozo, sin la urgencia de la decisión, puedes comenzar a ver con claridad. Y puedes objetivarlo y decir, venga, vamos a ver, ¿yo qué le aconsejaría a un amigo mío? Un amigo mío tiene que tomar esta decisión. Si entro dominico o entro franciscano, ¿yo qué le aconsejaría? Claro. ¿A dónde me lleva a mí el corazón? ¿Dónde me siento yo más reflejado? Que responde a la verdad de mi vida, ¿no? O dice él también, en el momento de mi muerte, voy a morir. ¿Qué hubiera deseado hacer con mi vida? O sea, si pudiera tomar la lección de qué hubiera querido hacer, ¿no? Entonces, él te pone ya en situaciones donde tranquilamente, de una manera reflexiva y delante de Dios, te planteas determinados escenarios, ¿no? Yo creo que esto es importante hablarlo porque es importante ayudar a nuestros jóvenes a que tomen decisiones y las grandes decisiones de su vida. Porque además luego, o sea, es importante porque nosotros conocemos muchos jóvenes y a veces parejas, y lo hablamos en alguna ocasión, en las cuales el discernimiento se ha enquistado. Y están permanentemente discerniendo y nunca toman la decisión, ¿no? Sí, eso suele suceder. Y hay veces que no lo vemos claro. Evidentemente, si no lo vemos claro, tal, pero
pero también hay que ayudar, hay que empujar, a veces hay que dar una patada en el culo para ver, oye, decido una vez, ¿no? Claro. Pero bueno, porque ya se ha enquistado y también hay que tener esa sabiduría, ¿no? Pero por lo menos que tengan claro pues estos tiempos, estos métodos, estas reglas, ¿no? Sí. Que nos pueden ayudar a ver con claridad, ojalá, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Claro, pues eso es lo que quería tratar hoy, el tema del discernimiento. Y, si me das ocasión, nos quedan 2 semanas Para el Transforma. para nuestro gran evento. ¿Queda alguna plaza? Sí. Entonces, simplemente animar, si hay personas aún animadas que del 25 al 28 de junio quieran vivir un gran momento de inspiración, de renovación pastoral, de coger ideas, de renovarse, de animarse, que se venga a Santiago de Compostela. Porque además qué importante es conocer las experiencias de otros, las buenas prácticas de otros y sobre todo escuchar cosas que a lo mejor se nos salen de lo más cotidiano nuestro, pero que necesitamos escuchar para darle un revolcón a nuestra vida pastoral. Totalmente, y eso lo vamos a tener aquí, en Santiago de Compostela, ¿Cuándo? del 25 al 28 de junio. En el Congreso Transforma. Y toda la información la pueden encontrar en www.transforma.red. Efectivamente, transforma.red. Bueno, pues ahí con esta animaros a sacerdotes, a laicos, sacerdotes con vuestros equipos, o sea, podéis venir solos, pero es mucho más fecundo si venís con En gente, equipo, eso es. con gente de vuestro consejo pastoral, con gente con catequistas de vuestra parroquia, Cierto. colaboradores vuestros. Es mucho, o sea, por experiencia lo decimos Javi y yo, porque ya no es el primer Transforma en el que vamos a participar, que es mucho, mucho más fecundo. Así que transforma.red del 25 al 28 de junio con N, o sea, dentro de una semana casi, prácticamente, un poquito más, aquí en Santiago de Compostela. Os esperamos. Eso es. Javi García, muchas gracias por no dejarnos nunca solos en este Ágora Universitaria. Y te veo pues en 4 semanitas. En el mes de julio. Y mientras tanto, pues con confianza en el Señor vamos a escuchar a Bobby McFerrin, el de Don't Worry Be Happy. Pero que nos va a cantar un solo versículo del Salmo 25. El versículo 15, mis ojos están fijos en el Señor porque me ha librado de la trampa del cazador. Qué chulo. Libra mis pies de la red. Vamos a ello. Oh, you know that my eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. From the from the waiting on my mind is ever
from the stand. From the stand. Tras escuchar a Bobby McFerrin cantarnos un único versículo del Salmo 25, el versículo 15, llegamos a Enculturarte, esta sección donde cada edición de Ágora Universitaria procuramos adentrarnos en el mundo de la cultura, ya sea a través pues, de alguna expresión, producto cultural o a través de alguna reflexión. Y bueno, antes de introducir a Adrián Breiseoane, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a Ágora Universitaria. Muy buenas noches. ¿Ya preparado? ¿Ya se te van los nervios de la primera vez? Sí. Bueno, el mes pasado nos hablabas, hace 4 semanas, de la importancia de la pastoral de la cultura. Contigo estamos hablando, pues estos meses, la vez anterior, hoy y la próxima edición de Ágora Universitaria, de la centralidad o de la importancia de la pastoral cultural, de la pastoral de la cultura. Y no sé de qué nos quieres venir a hablar en esta ocasión. Voy a empezar a hablarte de mis abuelos. Son muy majos los abuelos de Adri. Bueno, Sí. los dos que yo conozco, pero los otros dos no los llegué a conocer. Nah, ya fallecieron. ¿Tú Pero son- conociste a alguno de tus abuelos? Sí, a los 4. A los 4. Qué suerte. Yo también tuve la suerte. Los 2 de mi padre son los que ya fallecieron, pero para mí fueron un testimonio muy importante en mi vida, ¿eh? Cómo se vivieron uno entregado al otro en situación de enfermedad. Bueno, o sea, la verdad es que tuve mucha suerte con ellos, ¿no? Y con nosotros, con los de mi madre, también, pues, sobre todo en la infancia, nosotros íbamos todos los días de la semana a comer a su casa, ¿no? Es que cocina muy bien la abuela de Adri. Sí, una maravilla. Bueno, es que no puede ser más afortunado. Se le puede ver que está bien alimentado. Sí. Bueno, un saludo para mis abuelos desde aquí. Un saludo, Dorinda, Santiago, un abrazo grande. Sí. Pues nosotros, lógicamente nos ha vinculado mucho. Además, no solíamos nosotros, también iban mis primos a comer allí a su casa. Entonces, bueno, al final el poder compartir la mesa todos los días nos unía mucho. Y bueno, es cierto que de niños no tanto, o en esas conversaciones no entrábamos tanto. Pero ahora que los primos vamos creciendo, también un saludo por aquí para mis primos. Un saludo. Pues ahora- Ya empieza a ser el típico programa del radio en el que es ¿puedo saludar? Es que con mi familia, yo los quiero mucho. La familia de Adri es espectacular, sí, todo hay bueno. que decirlo. Bueno, Lo has dicho tú. lo he dicho yo. Pero es verdad. Que no se lo crean. No, pero bueno, ahora es verdad. O sea, ahora que vamos creciendo, sí que somos una familia. Porque hay otras que es justo lo contrario, pero que en la nuestra siempre salen temas recurrentes. Son la política y la religión. Hay familias donde es como, no, esos temas no Bueno, se vamos tocan. a ver, también hay que decir... El padre de Adri es catequista, la madre de Adri es catequista, Ya, pero bueno, Adri es catequista, no toda la familia. la hermana de Adri es catequista, sus abuelos no son catequistas, pero se pasan la mitad de la, Sí. de la semana en la parroquia. Sí, pero no todo, o sea, hay opiniones diversas en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que hablando justo de tema de religión, de fe, los abuelos nos han contado muchas experiencias positivas, negativas, de cómo ellos vivían su fe en su momento, ¿no? Y yo pensaba, y es súper diferente a la manera que lo vivo yo ahora mismo, ¿no? Ellos de jóvenes, pues eso, tenían, bueno, ellos son de una aldea, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen dinámicas del rural, pero era algo como muy, o sea, todo el mundo iba y participaba y era algo como, ya estaba, pues, como socialmente era lo que se Lo esperaba. natural. Sí, todo el mundo, nadie o muy poca gente, ¿no? Decía públicamente, no, pues yo no. Bueno, también estábamos, en la época en tus abuelos eran Sí. jóvenes, estábamos en unas Sí, circunstancias políticas Es verdad, ellos concretas. nacieron en los 40. Entonces sí, desde luego todo eso influye, ¿no? Pero bueno, las experiencias sí que son muy, muy diversas, ¿no?
Y eso me hacía pensar mucho, ¿no? Porque al final, pues aterrizándolo ya en el tema, ¿no? Como al final la cultura y el evangelio se relacionan de una manera particular, ¿no? Y desde luego no es el mismo el de antes, el de ahora y tal, ¿no? Ahora digamos que además es el evangelio siempre permanece, pero la cultura pues va cambiando también. Toda la relación es diferente. Y hay una frase que era de Juan Pablo II, creo, así muy potente, que decía como que es ahora mismo hay como una ruptura. Pablo VI. De Pablo VI, mira, pues un poquito antes, que dice que es como el drama de nuestro tiempo. Esa ruptura, ¿no? La ruptura entre cultura y evangelio es el drama de nuestro tiempo, dice Pablo VI, yo creo que es Evangelii Nuntiandi, número 20. Entonces, pues me parece interesante, yo creo, hoy reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo es esa relación, cómo debe ser, cómo poder ir tal, ¿no? Porque es verdad, lo que comentaba de la época de mis abuelos se correspondería más a lo que se podría decir con un modelo como de cristiandad, ¿no? Sí, lo que habitualmente se llama un modelo de cristiandad o civilización, sociedad de cristiandad, ¿no? Pero vamos, que es el drama de nuestro tiempo y fue el drama de todos los tiempos prácticamente, salvo pues en esos momentos en los que la cultura cristiana era especialmente hegemónica y todo el mundo era cristiano, y aún así, pues una cosa es la cultura y otra cosa es la cultura, o sea, una cosa es la cultura elevada, la que ha llegado a nosotros a través de los libros, de los escritos, y otra cosa es la cultura popular, pero esto ya lo vivía Pablo en Atenas. Es una frase, leas cuando la leas, que es aplicable. Es aplicable, sí. Estas frases que son verdad, punto. La ruptura entre evangelio y cultura es el drama de nuestro tiempo, punto, ¿no? Pero sí, ha habido distintos ámbitos o circunstancias socioculturales que han sido más favorables a la vivencia del evangelio. Pues tú hablabas de la época de tus abuelos o de este modo de cristiandad que tenía otros problemas y otras circunstancias y otros riesgos y otros límites, y de hecho pues de aquellas aguas estos lodos en ciertos aspectos, y hay otros momentos de la historia en los que, bueno, pues a lo mejor la cultura dominante o las culturas dominantes, porque hoy es una cultura mucho más fragmentada y mucho más plural, pues a lo mejor no hacen tan sencillo vivir con esa naturalidad o con esa no sé qué otro término aplica, pues el contenido del evangelio. Sí, sí. A mí me parece también, refiriéndote, decías antes de otros momentos, ¿no? También me parece muy interesante porque a veces esto lo vemos como negativo, ¿no? Esa ruptura. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues si no me equivoco, cuando fue todo lo de la ilustración y así, también esa forma de relacionarse el evangelio con la cultura cambió. Pero al final sí, se empezó a hablar más de la razón, de todo eso. Entonces empezó a resignificarse. Sí, una idea que luego el concilio de hecho consagró, la autonomía de las realidades temporales, o sea, la autonomía de la razón, la autonomía de la política, la autonomía de la economía, la autonomía de las realidades temporales en sí, que tienen que ver con el modo humano de realizarnos como humanos, de organizarnos como humanos, que está llamado a ser iluminado desde la fe, pero que no es propiamente parte del contenido del evangelio. Mientras tanto, pues en esos modelos anteriores a lo mejor podemos identificar con la Edad Media, pero que no simplemente es en la Edad Media, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con que podía haber una vivencia meramente social del cristianismo, pero que no se convertía en una vivencia propiamente individual. Y hablabas antes de tus abuelos, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en muchas personas mayores que vienen a la iglesia, que tienen una fe sencilla y muy buena, pero otras personas mayores que tienen una vivencia únicamente social. Van a misa el domingo porque es domingo, hay que ir a misa. Que ya nos gustaría mucho hacer, por lo menos tener ese compromiso de forma, pero no ves que haya una fe que les transforme la vida desde dentro, ¿no? Es más como una rutina en su día a día. Porque los lunes vamos a la compra, yo qué sé, pues los domingos vamos a misa.
Por eso, o sea, al final es cierto que decimos, es el drama de nuestro tiempo, pero bueno, también hay que valorar que esa ruptura nos ha aportado cosillas. Cada cosa, o sea, tiene como su cosa buena y su parte negativa, ¿no? Me parece muy interesante, por ejemplo, pues relacionado con lo que comentabas antes de la autonomía de las realidades temporales, ¿no? Pues eso, pues que se haya la Iglesia parado para tener que decir, vale, a ver, ¿sabes cómo se relaciona el Evangelio con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que se haya profundizado en esto es algo muy bueno, yo creo, ¿no? Claro, sí, porque además, pues eso, reconoces que el hombre en sí mismo está tan bien hecho, está tan bien creado que es capaz de desarrollar todos estos sistemas complejos, ¿no? Uh-huh. Y que luego la fe viene a iluminar, a alimentar, pero que incluso sin fe, porque la fe es la fe verdadera es una respuesta libre de amor a aquel que nos ha amado primero. Uh-huh. Pero que incluso sin fe el hombre está tan bien hecho que es capaz de hacer esas... Luego también es capaz de hacer barrabasadas enormes, ¿eh? Porque cuando se emancipa totalmente de la fe, hemos visto dónde hemos terminado, ¿no? También. Claro. Entonces, dentro de... O sea, que hay una ruptura es una realidad, tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas, pero bueno, sí que también es verdad que es interesante caminar hacia una... buena relación entre el Evangelio y la cultura, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, siguiendo con esa imagen de esas personas que a lo mejor acuden a la iglesia, pero de forma rutinaria, ¿no? Digamos que insisto, ya es más que aquel que, como decía mi padre, si yo voy a misa todos los domingos, a mis asuntos, sí, ¿no? Exacto, pero a veces eso no se refleja en el resto de la vida, ¿no? Pues la fe realmente yo no creo que deba ser así. Bueno, desde luego porque creo que tiene que ser una experiencia personal y profunda, pero en el sentido de no puede quedarse recluido al simplemente, pues eso, el ir a misa, pero que no se refleje en mi forma de vivir, ¿no? Tiene que ser algo que se puede expresar públicamente, ¿no? Sí, y luego que además que se tiene que hacer cultura en una cultura concreta. Uh-huh. Estamos preparando para septiembre que serán aquí en Santiago las jornadas de teología que organizamos siempre todos los años desde el Instituto Teológico Compostelano en septiembre, al comienzo del curso. Y este año vamos a hablar poco porque hace 61 años ya que se clausuró el Concilio Vaticano II, pues vamos a hablar del que fue el último gran documento del concilio, que es la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. Y que además es un documento por eso tardó tanto en gestarse también. Es un documento importantísimo porque es el documento en el que la Iglesia transforma de una forma muy profunda su forma de relacionarse con el mundo, de una forma o por lo menos solemniza una transformación profunda en la forma de relacionarse con el mundo. No es una constitución de hecho doctrinal, dogmática, como puede ser la Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, la Dei Verbum, sino que Gaudium et Spes es una constitución pastoral, ¿no? Y es la constitución en la que se solemniza o se pone en negro sobre blanco este cambio del que hablábamos la última vez, ¿no? De cómo la Iglesia se relaciona con la cultura. Se llama el título completo de la Constitución es Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo o la Iglesia en el mundo moderno. Pero claro, el mundo al que le hablaba la Gaudium et Spes terminó 2 años después, en la Revolución de Mayo del 68, ¿no? Y el triunfo de la sociedad posmoderna, ¿no? Y ya la introducción de otros modelos. Entonces, hay que entender también esa cultura de hoy, esos rasgos de la cultura de hoy para poder relacionarnos con ella, ¿no crees? Sí, sin duda, porque nos va a determinar la forma de acercarnos desde el Evangelio a ella, ¿no? No es lo mismo, pues haciendo la comparación como antes, ¿no? Una sociedad donde antes la verdad era algo absoluto y era algo que, había cosas que la gente no dudaba, era así y así, ¿no? Y por ejemplo, nos encontramos en una sociedad donde pues hay como muchas opciones o la verdad hablamos depende de tu verdad, mi verdad. Depende de la opinión, no es algo sí, externo. Confundimos verdad con opinión. Y ya no solo eso, las llamadas ciencias exactas ahora ya están incluso puestas hace 2 meses, 3 meses, que se nos hablaron de unas matemáticas alternativas y una forma rara de
calcular con porcentajes. Bueno, yo eso no lo escuché. Bueno, mejor. Luego me lo enseñas. Luego te lo enseñas. enseño. Sí. Pero sí, o sea... Y luego que, pues eso, que pues tenemos que entender que vivimos en una sociedad que es relativista, que es individualista, que es hedonista, emotivista, incluso que es eficientista o muy pragmática, tecnocrática, en el sentido de que se prima la eficiencia, y es ahí donde tenemos que anunciar el Evangelio, no hace 50 años, cuando tus abuelos eran pequeños. Bueno, tus abuelos hace 50 años ya eran adultos, porque ya tu padre ya vivía, tus padres vivían. Hace 70 años cuando tus abuelos eran pequeños. O sea, cuando tuvieron a mis padres tendrían mi edad, ¿no? O sea, fíjate lo que ha cambiado. Entonces, exactamente, no podemos pedir lo mismo si las condiciones son totalmente diferentes. Eso sí, tampoco podemos, porque luego puede ser otro riesgo. Tú decías, es importante la cultura, que no puede ser ajeno, porque ahí se encarna el Evangelio, pero también tenemos que tener cuidado con el pasarnos para el otro extremo, que es, ante pues estas características que mencionabas de la cultura de hoy, proponer un Evangelio que sea así. Sí, diluirnos o perder la esencia del Evangelio, porque entonces deja de ser Evangelio, vaya. De hecho, y luego hay que tener una cosa clara, que la decía San Juan Pablo II, ¿no? Que la fe, el Evangelio no es algo que se imponga culturalmente, sino que el Evangelio es algo que se propone. Está llamado o sea, es algo, nuestra fe está llamada al diálogo, ¿no? Ajá. Está llamada al anuncio, al discernimiento, a la transformación, pero siempre desde una postura propositiva, no impositiva, ¿no? Y además yo creo que tal y como es la cultura de hoy en día, si tú intentas imponer algo no va a cuajar, y luego podemos encontrar con esa fe vacía, digamos, ¿no? Lo que se propone es como un término concreto y una relación como muy concreta, ¿no? Que es la inculturación. Inculturación, que es un término que acuña Juan Pablo II en Redemptoris Missio, me parece, si no me equivoco. En Familiares Consorcio incluso lo acuña él, y que a veces hemos ridiculizado y caricaturizado desde la propia Iglesia, porque bueno, ha habido expresiones de inculturación que son un poco caricaturescas, ¿no? Había un delegado de misiones de nuestra diócesis, un hombre venerable que ya está en el cielo, confiamos porque era un santo en vida, don Gabriel, que él decía, claro, cuando los misioneros llegaron a Alaska, él fue misionero también allí, a los esquimales en vez de decirle Cordero de Dios le decían Foca de Dios. Bueno, claro, no hay que llegar a tanto, pero a lo mejor un esquimal sí que no conocía lo que es un cordero, ¿no? Pero sí que el Evangelio está llamado a transformar la cultura insertándose en esa cultura para transformarla desde dentro. Eso es lo que quiere decir la inculturación, ¿no? Eso es muy interesante, esa transformación, porque es posible, y a mí me sorprende mucho el caso de Corea, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya quitando el hecho de cómo empieza a surgir la fe, que ya es como una manera así súper curiosa, ¿no? Pero cómo parte de pero a lo mejor hay algún oyente nuestro que no sabe cuál es el caso de Corea, que es muy parecido al de Japón y al de otros países del sureste asiático. Pero ¿a qué te refieres con el caso de Corea? O sea, en Corea, claro, hubo como gente Lidia, aquí pon música de informe semanal o de equipo de investigación, una cosa así. El caso de Corea. El caso de Corea. O sea, hubo, si me equivoco, corrígeme, pero yo según tengo entendido, es como que hubo gente que empezó a estudiar, ¿no? A acercarse desde un punto más quizás intelectual a los escritos y descubrieron ahí, ¿sabes? Estudiando pues la Biblia y tal, descubrieron la fe y se empezó como empezó a crecer la fe en el país de una forma alucinante, una todo pues en un contexto pues donde sabes, Oriente tiene casi como una fe así como muy panteísta, muy determinado, ¿no? Animista, sí. Sí, y tal, y se está proponiendo una cosa que es totalmente diferente, pero que realmente sigue en crecimiento. Y es uno de los sitios donde más crece en el mundo. Claro. Por eso el Papa Francisco quiso convocar allí la próxima JMJ el año que viene. Si Dios quiere, allí estaremos. Pero realmente no es solo que haya entrado, sino que le está transformando. Porque, por ejemplo, pues es una sociedad, la Oriente también muy jerarquizada, muy tal. Pero el Evangelio les está haciendo abrir la mirada pues hacia la dignidad de la persona, hacia el
vernos como iguales, que no hay, ¿sabes? Todos somos hijos de Dios, no hay uno superior a otro, ¿no? Entonces, no solo que esté entrando y creciendo, sino que les está aportando, les está transformando, ¿no? Eso es la inculturación. Sí, y también que tenemos que aprender a entender las formas de expresión de cada cultura para poder expresar el mensaje que nosotros queremos, transmitir, porque no se expresan las mismas ideas, los mismos conceptos, y hay determinados formas, modos de expresión que tienen un valor en una cultura y que tienen un valor totalmente distinto en otra. Hace 3-4 meses, cuando fue la visita del Papa León a los países de África, ¿no?, que veíamos cómo la música, la danza, tenían un puesto también en la expresión litúrgica, incluso de sometimiento, ¿no? De sometimiento a Dios y a la autoridad del Papa, pero que a nosotros, a lo mejor desde Europa, que somos así más recataditos, nos resulta un poco un exceso, ¿no? Que también cada cultura concreta tiene sus formas de expresarse, en las que también está llamada a expresarse la fe. Claro. Entonces, así por recoger un poco las ideas esas que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el Evangelio tiene que encarnarse en una cultura, por lo tanto no puede ser ajeno, sin pasarnos de diluirnos y perdernos en las características de la cultura, o sea, siendo Evangelio, pero entrar, teniendo en cuenta sus características y transformarlas, ¿no? Y yo creo que aquí radica la importancia también de concienciarnos de lo potente que es la pastoral de la cultura, si conseguimos realmente la inculturación, que es un motor de cambio grande, porque eso, y recordando un poco lo que hablábamos en el programa del mes pasado, ¿no? Si le entendemos por cultura, es todo lo que el ser humano nos identifica, no es tal, ¿no? La cultura que da, o sea, nos refleja una visión del mundo, una visión de la persona. El Evangelio es capaz de entrar ahí y evangelizar realmente no puede ser, no podemos pensar solo individualmente, ¿no? En que una persona tenga esa experiencia de Dios, sino que implica mucho más, ¿no? Implica que eso transforme, y no solo transforma a la persona, sino vaya poco a poco transformando la cultura, esa visión del hombre, esa visión del mundo, ¿no? Pues el Evangelio se tiene que ir colando ahí, y eso es potentísimo si se consigue. Pues Adri, esto es un melón muy grande para abrir ahora que ya hemos consumido nuestro tiempo. Te emplazo para otro programa más de Ágora Universitaria. Nos vemos en 4 semanas. Adrián Breiseoane, una semana más, una edición más aquí en Enculturarte. Muchas gracias. Llegando ya a la 1 de la mañana, no queda más que dar las gracias a todos los oyentes por haber permanecido aquí hasta estas horas, y dar las gracias también a Javier García y Adrián Brey, que hoy nos han ayudado un poquito más a comprender cómo no estar nunca solos en nuestro camino hacia el cielo, y cómo poder ayudar a otros, cómo poder acompañar a otros a crecer en santidad, y cómo entender esa tarea que tanto nos incumbe, como es la inculturación, como es hacer cultura nuestra fe, no de una forma cualquiera, sino conscientes de que una fe no hecha cultura no es una fe plenamente vivida, plenamente acogida, plenamente integrada, como decía, parafraseando a San Juan Pablo II. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo 14 de julio, y lo haremos pues disfrutando una vez más de la compañía de estos 2 colaboradores que van a seguir acompañándonos durante el verano. Si quieren volver a escuchar esta edición de Ágora Universitaria, lo pueden hacer, ya lo saben, en la sección de podcast de Radio María, radiomaria.es/podcast, o también buscándonos en los agregadores de podcast que ustedes manejen. Y si tenéis algún comentario, lo podéis enviar a agorauniversitaria@radiomaria.es o a las redes sociales de la Pastoral para las Universidades y la Cultura, aquí en Santiago de Compostela, que es @dpusantiago. Yo soy Ricardo Sanjurjo, y en 4 semanas volveremos a encontrarnos en los micrófonos de Radio María.
Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.